para que pues posteriormente podamos contar con ella y puedan revisarla en el momento en el que lo necesiten, y puedan revisarla pues también aquellos que no lograron ingresar en vivo. Les saludo con mucho gusto, mi nombre es Alma Piceno, estoy a sus órdenes como asesora virtual de este módulo 10. Y bueno, pues ya me he presentado a través de el perfil, el aula virtual. Em, Permítanme, listo. Em, ¿Qué les decía? Y bueno, pues soy docente de primaria. Actualmente atiendo sexto grado de primaria. Soy docente también aquí en Prepa en línea desde el 2015 con varios módulos, por ejemplo, el propedéutico o los módulos ya de salida donde tienen que hacer proyectos, módulos en los que revisamos también estadística, procesos sociales, he impartido también inglés. Entonces, bueno, pues estoy aquí para apoyarles, ¿verdad? Soy docente también de licenciatura, imparto a alumnos de la licenciatura en negocios internacionales y también alumnos de la licenciatura en pedagogía. Y he dado clases también de nivel de maestría en educación y de educación especial también. Entonces, pues a esto me dedico a la docencia. Me gusta mucho ver series, em, visitar lugares cercanos, pueblos cercanos, nadar en cenotes. Tengo dos gatitas, un perrito que es una cruza de Pug con Chihuahua, que es muy curioso. Quizás por ahí lo escuchemos ladrar luego porque se le ocurre. Em, en fin, espero que podamos estar cercanos, que tengan la confianza de poder acudir a una servidora para apoyarles en lo que necesiten. Em, y bueno, este módulo, el módulo 10, es un módulo en el que vamos a analizar mm, sucesos históricos, ¿verdad? Eh, pues de esta época contemporánea, este episodio de la historia. La historia pues se divide en prehistoria, antes de que el hombre pudiera escribir lo que le pasaba. Lo conocemos como prehistoria, y una vez que aparece la escritura, pues inicia la historia. Eh, y bueno, la historia pues la dividimos en la antigüedad, en la Edad Media, en el Renacimiento, la Ilustración, em, la época moderna y la época más cercana a nosotros, que es la contemporánea. Justamente la historia contemporánea es la que vamos a revisar en este módulo. Em, y bueno, pues solamente pedirles que pues mantengan silenciado el micrófono cuando gusten participar, con mucho gusto pues pueden habilitarlo para resolver alguna duda, o pueden escribir a través del chat, pero pues que traten de mantener el micrófono cerrado para que no haya interferencia y pues podamos avanzar y entendernos bien. Coloqué a través del chat el enlace por el cual pueden descargar la presentación de diapositivas que vamos a utilizar ahorita. Y entonces, bueno, ya voy a proceder a compartir mi pantalla. Um, un momentito. Mm, ahí está. Espero que sí puedan verlo. Sí, sí, sí está. Sí, sí se ve. No se ve, maestra. ¿No se ve nada? Ya se vio. Ah, Sí, ahora sí ya. gracias. Sí, es que luego con el internet hay unos segundos de diferencia en lo que avanzan estas cuestiones. Entonces, pues vamos a dar inicio con nuestra sesión. El módulo 10 se llama Transformaciones en el mundo contemporáneo, ¿verdad? Esta época que les digo de la historia que nos toca revisar. Em,
Analizamos la historia, pero pues vamos a analizarla de una forma en la que pongamos atención, nos centremos en los sucesos que impactan y que pues nos llevan a entender por qué el mundo está conformado como lo está hoy en día. Nosotros pues estamos en una actualidad que se conoce como un mundo globalizado en donde los países pues están, o sea, el mundo está dividido en países y los países pues cuentan con fronteras, pero esas fronteras pues son cada vez más permeables, los países firman tratados, conforman bloques económicos, se unen para aprovechar las ventajas que tiene el llevar a cabo acciones de comercio internacional, inversión, eh, el movimiento de personas también. eh, y entonces, bueno, pues van conformando también bloques económicos, por ejemplo, un muy claro, un nivel de integración de países que se tiene muy completo, como es el de la Unión Europea, allá en el continente europeo, donde pues las naciones se integran, tienen una sola moneda, tienen instrumentos y tienen instituciones que regulan las actividades de estos países y que garantizan que de verdad las personas puedan tener movilidad dentro del marco de sus territorios y que puedan comerciarse productos y comerciarse servicios entre los distintos países como si no existieran fronteras. Eh, Hemos llegado a esto, hemos llegado a pues esta sociedad que es conocida como la sociedad de la información y del conocimiento, en donde pues tenemos acceso a mucha información, información que va cambiando minuto a minuto, donde tenemos acceso a, pues, a poder conocer a través de los medios de comunicación, las redes sociales, el internet, pues cómo viven en otros lugares, qué consumen en otros lugares, cómo se comportan, cómo aprenden, y de esta manera pues, tomamos también ejemplos a seguir, emulamos el comportamiento, se va modificando la cultura, eh, en fin, que tenemos un mundo actual en donde tenemos que manejar la tecnología, ¿verdad? Pasamos de estas sociedades eh, donde lo importante era la producción, la manufactura, ¿verdad? De estas sociedades industrializadas y nos hemos dirigido a estas sociedades de la información y del conocimiento donde pues lo que solicita el mercado del trabajo, lo que se solicita en el empleo allá afuera, pues es que podamos utilizar datos, que podamos hacer pronósticos, estadísticas, utilizar software, aplicaciones, la banca virtual, el comercio virtual, em, todo esta situación, pues tiene un origen. Entonces, justamente de eso trata nuestro módulo, de revisar estos hechos del pasado que dieron origen a cómo se encuentra conformado hoy en día el mundo. Eh, los temas que vamos a tratar en la sesión, pues son la presentación que ya la realizamos, platicar de la estructura del módulo, la forma de evaluación, hablar de la actividad integradora uno que se llama Primera Guerra Mundial, que nos pide crear una infografía, entonces vamos a hablar de esto. Vamos a hablar también de la actividad integradora 2, que se llama Periodo entre Guerras, que nos pide hacer un mapa mental, que nos pide hacer una historieta y un resumen. Entonces vamos a hablar también de estas tres cosas. Vamos a platicar del foro aprendiendo y también vale la pena que mencionemos el proyecto integrador, porque recordemos que el proyecto integrador pues es en semana 4, es el trabajo final y que todo lo que vamos haciendo ahora nos lleva, todas las actividades que vamos desarrollando ahora mismo nos lleva a ese proyecto integrador, nos conduce a ese proyecto integrador y nos ayuda. Eh, entonces, pues vale la pena que sepamos de qué trata este proyecto que seguramente ya lo han revisado ustedes. Algunas recomendaciones generales y un espacio para dudas, recordándoles que, bueno, que pueden externar sus dudas también en cualquier momento. Eh, entonces, pues hablábamos de qué trata este módulo, pues trata de identificar todos esos hechos
sucedidos durante la segunda mitad del siglo XIX a la actualidad, eh, para que pues sepamos cómo es que está conformado el mundo actual. Em, y los contenidos que vamos a revisar en semana uno pues, se refieren a las transformaciones económicas y sociales de la segunda mitad del siglo XIX, el imperialismo, la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras y las características de los regímenes totalitarios. Estos son los contenidos de la semana uno. En cuanto a la estructura del módulo, pues ustedes ya saben que los módulos duran 4 semanas, que las 3 primeras semanas se deben de desarrollar 2 actividades integradoras en cada semana, es decir, 6 en total, eh, que en semana 1 y en semana 3 se tiene el cuestionario de habilidades socioemocionales, entonces hay que contestarlo porque solo está activo en semana 1 y solo va a estar activo en semana 3, y tiene un valor en la calificación, entonces es muy importante contestar ese cuestionario y que hacia la semana 4, perdón, es que ingresó alguien más. Y que hacia la semana 4 pues es cuando se entrega el proyecto integrador y se participa en un foro que dice califica, que va a ser el foro de integración. Am, Ahí está. Entonces, bueno, nuestro módulo inició este lunes 12 de abril y va a concluir el domingo 9 de mayo a las 23:55 horas. Eh, y bueno, pues esto ustedes lo saben, pero no está de más comentarlo. Y entonces ya vamos a dar inicio con la primera actividad, que es se llama Primera Guerra Mundial. Para poder elaborar esta actividad habrá que analizar 4 recursos, que son el PDF de la Segunda Revolución Industrial, el interactivo de avances tecnocientíficos en el siglo XIX, el recurso del imperialismo y un último PDF sobre la Primera Guerra Mundial. Luego de haber analizado estos recursos, entonces es que podrán llevar a cabo su actividad, que es diseñar una infografía. Antes de platicar acerca de la infografía, yo les decía, vamos a analizar sucesos históricos, pero no vamos a analizarlos como eso que luego no nos encanta, donde nos dicen, nos hacen cuestionarios o nos hacen hacer resúmenes, y así es como nos enseñan luego la historia. Y bueno, no nos gusta tanto y entonces nos piden que memoricemos en qué fecha se firmó el tratado y situaciones de este estilo, memorizar nombres, memorizar países, lugares y fechas. Eh, el módulo pues no funciona así, ¿verdad? Sino que lo que nos pide pues es comprender los sucesos y cuál es el impacto de cada uno de esos sucesos que han tenido como consecuencia la conformación del mundo tal y como lo conocemos hoy en día. Y entonces para eso pues, podemos utilizar estrategias de aprendizaje que nos ayuden a analizar, a reflexionar y a comprender, no a memorizar. Eh, Algo que es muy útil, pues es que cuando ustedes revisen sus recursos, pues tomen nota, ¿no? Y de preferencia con papel y lápiz. Porque, bueno, las neurociencias han eh, explicado que hay una relación entre mano y cerebro que ayuda a afianzar el conocimiento, a recordar más tarde. Lo que escribimos con la mano lo podemos recordar. Em, Esa es una. Otra situación, pues puede ser el grabar notas de voz, audios. Hago una lectura y entonces lo que comprendí, grabo una nota de voz sobre lo que entendí. Pues los celulares tienen esta aplicación por default y entonces es posible, como si estuviera yo exponiendo o platicándoselo a alguien como una anécdota, ¿no? Y de esta manera, pues voy a mantener en el recuerdo, en la memoria, voy a mantener los hechos más importantes. Y otras estrategias pues tienen que ver, por ejemplo, con elaborar organizadores gráficos. Si, por ejemplo, estudiamos el tema de la segunda revolución industrial, pues qué tal que dibujo un ferrocarril y entonces en el primer vagón del ferrocarril pongo al conductor que lo están vacunando.
eh, y en el último vagón pongo a estos niños que tenían que trabajar en las fábricas, que no podían acceder a la educación y entonces estaban en harapos y eran pobres. Y entonces, bueno, a través de dibujos y de unos cuantos por ahí señas de texto, eh, pues puedo armar estos organizadores gráficos, representar de una manera visual la información y esto me ayuda a recordarla después cuando tenga que hacer mi proyecto final o cuando tenga un examen en algún otro lugar, pues puedo recordar, para ese tema hice lo de los vagones. Ah, para este otro tema hice unas notas de voz. Para este otro tema dibujé una estrella y en cada pico de la estrella coloqué tal información. Entonces, bueno, estos son tips que son útiles para poder aprender sobre todos estos temas de historia. Y justamente Pepa en línea les está ofreciendo estrategias como estas para aprender los temas de historia. Por ejemplo, las infografías, el mapa mental, la historieta o cómic. Son de este tipo de estrategias donde no vamos a memorizar, sino vamos a entender y eso que entendemos lo plasmamos de una forma visual, de una manera atractiva y que luego pues podamos evocar ese recuerdo y de esa manera pues reforzamos los aprendizajes. Eh, entonces, bueno, para, les decía que en esta primera actividad hay que revisar estos 4 recursos y entonces utilizando lo que hemos comprendido en estos recursos podremos elaborar nuestra infografía. Una vez que elaboremos la infografía hay que guardarla en formato PDF, eso es importante subirla en PDF a la plataforma porque así lo solicita la actividad. Eh, y esta infografía pues debe de trabajar los 4 puntos 4 apartados que son las características y consecuencias de la segunda revolución industrial. El segundo punto, los 3 países, fueron varias potencias, pero que ustedes platiquen sobre 3 países que fueron potencias imperialistas, cuáles fueron los lugares que ellos colonizaron y qué caracterizaba a esas potencias. El tercer punto, hablar sobre la Primera Guerra Mundial, sus causas y sus consecuencias. Y el cuarto, los avances tecnológicos. Eh, Aquí les puse entre paréntesis tomar en cuenta el foro aprendiendo. Ayer en una aportación que realizó el foro les comentaba que es importante que visiten el foro y es importante que comenten en él. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta tarea nos pide mencionar avances tecnológicos y científicos de esta época de la historia. Y justamente en el foro pues están participando acerca de esto. Entonces el foro les puede dar muy bien buenas ideas de cuál fue lo más interesante, lo que causó mayor impacto a la humanidad que se inventó en ese periodo. Y de esta manera, pues, pueden obtener conocimiento. Además, em, tomen en consideración que el proyecto integrador solicita elaborar un ensayo. Entonces, de los foros, ustedes pueden, de los 3 foros aprendiendo, ustedes van a poder obtener datos que les puedan servir luego para redactar su ensayo. Entonces sí vale la pena que ingresen al foro y que de lo que vean ahí que les parezca más interesante, pues vayan tomando nota porque les sirve para sus actividades y les va a servir para el proyecto final. La infografía debe de tener un título que sea llamativo. Ustedes invéntenle un título a su infografía y además coloquen en su infografía sus datos como autores del documento y las referencias bibliográficas que hayan consultado. Y bueno, que le den la nomenclatura solicitada para que la puedan subir a plataforma y entregarla. Sobre una infografía, ¿qué es una infografía? Bueno, en el foro de novedades ya les puse una pequeña aportación sobre ello. Una infografía, pues les digo, es una herramienta para aprender. Eh, si ustedes escriben infografía sobre em, el cáncer o infografías sobre los planetas, pues les van a aparecer las imágenes con las infografías sobre esos temas, ¿verdad? Hay infografías en internet sobre todos los temas que nos imaginemos.
Y entonces si nosotros revisamos alguna, pues nos vamos a dar cuenta que a simple golpe de vista vamos a poder entender un tema y a obtener información sobre él. Eh, y esto, que las infografías pues las hicieron utilizando imágenes y utilizando unos pocos textos. Por ejemplo, aquí en pantalla yo les puse del lado derecho una pequeña infografía que elaboré aquí en PictoChart, justamente sobre qué es una infografía. Y entonces en el girasol dice infografía y en las hojitas pues dice que eh, las infografías pues sirven para interpretar lo observado de manera gráfica con textos, datos e imágenes. Y al final, en las raíces, en el pastito, pues dice cuenta una historia, explica algo. Entonces es una manera visual y visualmente atractiva de explicar algún tema. De eso se tratan las infografías. ¿Y por qué son útiles para aprender? Bueno, son útiles para aprender porque primero, pues, antes de elaborar tu infografía, tendrás que haberte empapado un poco sobre el tema, tendrás que haber investigado sobre el tema del que vas a hablar. Y una vez que ya conozcas y ya hayas comprendido el tema, pues vas a poder ir organizando las ideas para darles un formato de infografía y que se entienda. Eh, y bueno, existen diferentes aplicaciones en las cuales ustedes pueden elaborar infografías. Les compartí ahí en el foro de novedades algunas, solo deben dar clic en los enlaces. Tres de las que les compartí están aquí en pantalla: Canva, Geniali y PictoChart. Les digo que este girasol lo hice en PictoChart, pero a mí me gusta mucho utilizar Canva y me gusta mucho utilizar Geniali. Geniali no solamente son para hacer infografías, se pueden elaborar presentaciones de diapositivas, eh, los mapas mentales. En Canva se pueden hacer las historietas, eh, diferentes cosas, ¿verdad? Y que además, pues tienen un formato como de diseñador, ¿no? De diseñador gráfico. Puedes hacer justamente cosas que hacen los diseñadores gráficos, como tarjetas de presentación, hojas membretadas, carteles, invitaciones para cumpleaños o para graduaciones, diplomas, todo esto que solemos mandar a hacer o mandar a imprimir, o que luego hacemos en Word o hacemos en PowerPoint, pero que no se ve tan así como de diseñador. Pues estas aplicaciones nos permiten llevar a cabo estos proyectos, y que son muy atractivos visualmente, que utilizan combinaciones de colores y de, eh, de tipos de letras. Esta presentación misma que estamos viendo ahorita está hecha en Canva. Entonces, bueno, a lo mejor diseñar así, pues sería difícil que yo lo pudiera hacer en PowerPoint. Quisiera saber si desean que ingresemos a alguna de las aplicaciones para ver cómo son las infografías, o si sí tienen claro si las pueden hacer. ¿Tienen alguna duda al respecto? Personalmente a mí sí me gustaría que viéramos Geniali, ya que pues no conocí esa aplicación y yo todo lo estoy haciendo por celular, quiero ver las posibilidades de poderlo hacer ahí. Muy bien. Entonces, eh, ahorita ingresamos a Geniali para que veamos cómo funciona, cómo es. Am, Déjenme compartir la pestaña. Ahí está. Bueno, eh, estoy en Geniali. Como yo ya tengo una cuenta, pues me aparece todo lo que yo ya he elaborado. Quien no tiene una cuenta, bueno, solamente ingresa a la página que se escribe tal y como ven aquí. Lo escriben Genial y con doble L y con Y al final en el buscador y les va a aparecer la aplicación, y pues solamente tienen que inscribirse. Pueden inscribirse a través de su cuenta de Facebook, a través de su cuenta de Google, o con algún correo electrónico que tengan.
y pues es gratuita. Sí tiene planes de pago para usar ciertas cosas como por ejemplo un video o para tu presentación de PowerPoint, descargarla aquí en Genially y convertirla a que se vuelva interactiva, cosas de esas. Pero el plan gratuito te permite hacer infografías, te permite hacer presentaciones sin ningún problema, o sea, no se tiene que pagar nada. Em, y entonces, bueno, solamente hay que darle clic en crear Genially y buscar qué es lo que quieres crear. Como les decía, bueno, pues se pueden hacer presentaciones, también se pueden hacer unos jueguitos para educación, para preguntas, imágenes interactivas, en fin, una cantidad de cosas. Y bueno, le damos clic en donde dice infografías. Y entonces van a ir apareciendo plantillas, plantillas que se pueden utilizar para hacer una infografía. Les digo, pues tiene algunas cosas que son de pago, pero cuando alguna plantilla es de pago, aparece como se ve aquí, una estrellita. Cuando tiene esta estrellita es que esas no se pueden usar porque son de pago. Todas las demás, por ejemplo, esta, las que están aquí arriba, puede usarlas cualquiera. Eh, y entonces, pues elegimos nada más una infografía que queremos utilizar, por ejemplo, esta aquí que parece como neón, así dice, ¿verdad? Ah, no, esa es de pago. Ay, no les digo. Eh, bueno, no sé, la que se les ocurra. De las primeritas, vamos a ver. Esta que dice plantilla general. Entonces, le doy clic aquí donde dice más, me va a aparecer cómo es que se ve para ver si me late utilizarla. Y entonces, pues aquí me apareció, miren, todo lo que tiene. Y aquí dice selecciona una paleta, pues si no me gusta que esté en azul, bueno, la quiero con rosas, o la quiero con morados. Y luego, ya que decidí cómo la voy a querer, le doy clic en usar esta plantilla. Y entonces, pues se va a cargar el espacio, se va a cargar el espacio para poder utilizar esa plantilla, pero poniéndole mis datos, los datos que yo quiero que tenga. Y bueno, pues ahí dice que está pensando. Se está viendo todo, ¿verdad? Que sí, muy claro, gracias. Ujú. Ahí. Dice Noemí, PictoChart no me permite descargar en PDF, puedo descargar en PNG y luego la puedo pegar en un archivo de Word. Así es, exactamente. Puede descargar la imagen, pegarla en un documento de Word y ese documento de Word darle guardar como PDF y ya la va a tener en PDF sin ningún problema. Bueno, entonces ya me cargó la plantilla y pues en medio lo que tengo es el escritorio, ¿no? Hagamos de cuenta que es la mesa de mi comedor o mi escritorio de mi oficina, donde voy a poder tener mi regla, mi lápiz, voy a poder trabajar, ¿no? Entonces tengo este papel que es la infografía. Puedo hacerla más grande aquí donde están las lupas, porque bueno, no se ve nada y yo con mi maravillosa vista, pues no alcanzo a ver, entonces la hago más grandecita y le pongo el título, solamente tengo que darle clic en donde están las letras y entonces escribir. Selecciono todas las letras y cambio el tamaño de la letra aquí en el numerito, dice tamaño de fuente, pues quiero que esté más pequeña porque está muy enorme y no se ve, ahí está. Puedo moverla cuando aparecen las flechitas, la muevo un poquito para abajo. Aquí donde dice plantilla genial, pues no me gusta, lo selecciono y le doy suprimir y desaparece. Eh, Puedo ponerle imágenes. Aquí del lado izquierdo es donde aparecen las herramientas, todo lo que le puedo colocar a lo que está en el escritorio. Entonces, si quiero colocarle un texto, pues aparecen aquí
un texto grande, un texto mediano, un subtítulo, un párrafo con letras chiquitas, o si quiero que sea con viñetas para hacer un listado, o un listado pero que sea con números, o si prefiero tener algún tipo de texto que tenga letras ahí de diseño, pues ya vienen muchas predeterminadas para que pueda usar. Mira, por ejemplo, esta. Solo le doy clic al que quiero usar y solito aparece aquí en medio, en el escritorio. Ahí está, ahí dice 1, y aquí el tema 1, que es la segunda revolución industrial. Si no me gustó, pues lo selecciono y le doy suprimir. Ahí. Cuando me sale algo, por ejemplo, ahí seleccioné la imagen que estaba atrás y ya desapareció. Le doy clic aquí en la flechita de deshacer y ya regresó la imagen. Entonces me fijo bien de darle clic, pero al título, a las letras, porque no lo quiero. Si tengo esa imagen que ya me daba por defecto, pero pues no me sirve para mi tarea porque yo voy a hablar de la segunda revolución industrial, cuando le elijo, le doy imprimir y aquí busco en donde dice imagen y puedo pues subir una imagen que yo ya haya descargado de internet y la tengo guardada en mi computadora. Bueno, pues la subo aquí o hay imágenes aquí que también me ofrece. Eh, Déjenme ver. Ajá, entonces, pues me ofrece colocar imágenes. Luego aquí en recursos puedo pues colocar iconos. Vienen, fíjense aquí, personas, escenarios, lugares del mundo, siluetas. Y aquí en donde dice buscar recursos, pues, puedo escribir algo que quiera para encontrar un elemento. Por ejemplo, pongo guerra y le doy enter. Y bueno, voy a ver qué es lo que aparece, qué iconos aparecen relacionados con la guerra. Mm, ahí está. Entonces aparecen ahí algunas imágenes, pero bueno, estas son de la antigüedad, ¿verdad? Entonces no me sirven. Eh, a ver si sale el ferrocarril. Y bueno, les decía, si no aparecen, sí aparece, pero aparecen muy modernos, ¿verdad? Eh, este, pero bueno, entonces aquí puedo buscar iconos que quiera poner. Em, ¿Qué más? Bueno, estos elementos interactivos pues están padres porque luego si le das clic a algo aparece, pero pues como la vamos a guardar en PDF, pues no lo vamos a utilizar. Por ejemplo, este de los engranes pues tendrá que ver con la revolución industrial, entonces puedo usarlo. Eh, Estos engranes, por ejemplo, están negros. Aquí arribita aparece color. Entonces, si le doy clic en color, pues puedo poner los engranes morados o los puedo poner amarillos o con colores que utiliza el documento por default, como es el rojo y el negro, o como grisos. Eh, entonces, pues digo, está muy padre ir armando tu infografía, ya que tienes listos los 4 puntos, los 4 temas que estás solicitando. Aquí, por ejemplo, donde dice síguenos, pues nosotros no queremos eso de síguenos, ¿verdad? Puedo ponerme aquí ahorita y seleccionar todo para eliminar todo eso junto. Entonces aquí lo que voy a escribir va a ser las referencias bibliográficas, mi nombre como autora y entonces me regreso aquí a text porque quiero añadir esos datos, entonces ya añado este partito aquí abajo y entonces pongo mi nombre, alumna y las referencias bibliográficas. Bueno, borro el texto que tiene ahí de ejemplo. Todo esto se va guardando solito en la aplicación. Eh, entonces no se pierde, se mantiene aquí guardado. Ahorita dice que estoy fuera de línea, o sea que algo pasó con mi internet. ¿Me están escuchando? Sí, se le escucha bien. Ah, Sí, entonces pues quién sabe qué pasó. La aplicación dice que se salió de línea. Pero bueno, ya que está lista la infografía aquí arribita donde dice listo,
va a aparecer cómo es que la puedo descargar. Me parece que lo mismo, aquí solamente se va a poder descargar en imagen, en JPG o en PNG. Canva sí permite descargar directo en PDF, pero no pasa nada, o sea, lo puedo descargar en imagen, lo guardo en mi equipo y luego, como decía su compañera, lo pego en mi documento de Word y guardo mi documento de Word. O sea, en lugar de darle guardar en Word, le doy guardar como PDF y ya se va a convertir en un PDF que voy a poder subir a plataforma. Como ven, está fácil de usar, ¿no? Sí, se ve sencillo. Pues no se me da mucho, pero trataré. Yo sé que sí, sí pueden. De verdad que son aplicaciones bien, bien sencillas de utilizar. Y todas son similares. El Canva es similar aquí al Genial. Eh, lo voy a abrir también rápido para que noten que pues es también muy sencillo. Fíjense, yo les digo, también tengo cuenta de Canva, pero lo mismo, se pueden inscribir con su correo electrónico, con su cuenta de Facebook, y bueno, buscan en aquí donde dice diseña lo que quieras, ¿qué quieres diseñar? Y aquí sale infografía. Le doy clic en infografía y me manda a un lugar donde van a ver varias plantillas para hacer infografías. Van a salir las plantillas aquí del lado izquierdo y ya yo voy a poder tomar una vez que yo seleccione, una va a aparecer en el escritorio, en este trabajo, digamos. Ahí está. Le di clic a esa que dice Educate Kids y apareció aquí directamente. Quiero hacerlo más grandecito porque no veo, pues aquí donde sale el porcentaje ampliar o reducir y le doy para hacerla más grande y que yo pueda ver. Y lo mismo, lo que ya está predeterminado, pues solamente lo selecciono y empiezo a escribir. Está muy grande la letra, lo mismo. Este, aquí arribita sale cómo disminuir el tamaño de la letra. Puede ser dándole clic aquí en menos o escribiendo el tamaño de letra que ya quiero que tenga. Cambiarle el color a la letra, como si estuviera utilizando Word. Eh, ponerle imágenes aquí. A mí me gusta más porque hay más cosas. Miren, esta que dice elementos, aquí al lado izquierdo, pues también tiene muchos dibujitos, muchos iconos. Entonces también puedo escribir aquí, por ejemplo, Inglaterra, que fue una potencia mundial, pues escribo Inglaterra y me van a aparecer su bandera, la isla de Inglaterra. Y entonces solamente le doy clic al iconito y el iconito ya aparece inmediatamente aquí en el escritorio y bueno, ya solamente lo muevo a donde lo quiero colocar. Canva tiene muchos más elementos y muchas más imágenes. Aquí donde dice fotos, sí me aparecen imágenes, no me aparecían muchas allá en Genial y miren, hay fotos bonitas que se pueden poner, eh, que son pues de libre uso. Y entonces pues, nada más escribo lo que deseo encontrar y miren, hay aviones de guerra, hay soldados. Entonces a mí me gusta más Canva, pero pueden usar la que ustedes quieran, todas funcionan de manera similar. Y entonces aquí nada más le doy descargar y Canva sí me permite descargar en PDF. Miren aquí, PDF estándar. Entonces le doy clic PDF estándar, le doy descargar y solito se descarga y se guarda en las descargas de mi computadora y bueno, ya. Luego yo le doy otro nombre y aquí dice se han guardado cambios, o sea que también se guarda todo automáticamente, yo no tengo que estar dándole clic en guardar a nada, puedo cambiarle el nombre si yo quiero aquí arriba, el nombre de mi archivo, y ya me lo descargó, está en pantalla, y se llama mi archivo Primera Guerra Mundial, pero acordémonos que no se va a llamar así porque
tiene que tener la nomenclatura, entonces debe llamarse Viceno, Rubio, Alma, módulo 10, semana 1 y así, ¿no? Entonces, pues son las dos aplicaciones que yo puedo recomendarles para hacer infografías, además de la de PictoChart que ya ha mencionado su compañera Noemí, que ella ha utilizado. Dice Jaime en el chat que si la infografía se puede hacer en PowerPoint o se puede hacer en Word. Por supuesto que se puede hacer tanto en PowerPoint como en Word. De hecho, en lugares ahí donde les puse como tips para hacer infografías, añadí un documento de PowerPoint que tiene plantillas, son como 5 plantillas de infografías que ya están ahí también listas, solamente para que ustedes les cambien los datos y les pongan imágenes, y bueno, ya luego guardan esa diapositiva en PDF y está lista. Entonces, sí se pueden hacer en PowerPoint y también se pueden hacer en Word, y de hecho, eh, tanto Word como PowerPoint cuentan con, con plantillas. Déjenme. Ay, lo que pasa es que mi equipo para usar Office está bien lento. Eh, pero ahí voy. Vamos a ver, presentar. eh, no, esto no es. Ahí voy. No se desesperen. Ujú. Ahí está. Entonces tengo aquí Word. Si yo quiero usar una plantilla de Word de algo, ay, que les digo que mi Office está muy lento. Le doy clic en archivo, nuevo, y busco aquí en más plantillas o en buscar plantillas en línea, y pues hay una serie de plantillas de documentos, y entonces yo escribo aquí, buscar plantillas en línea, infografía, y le doy enter y no apareció. Entonces pues, no tiene plantillas para hacer infografías, como ven, pero tiene plantillas para hacer muchas cosas más, entonces pueden usar alguna de esas. Por ejemplo, este que dice folleto de educación, pues les puede servir porque tiene imágenes, tiene texto, o este que dice boletín universitario, y entonces ustedes ya lo adaptan para crear una infografía. Yo soy de la idea de que utilicen más las aplicaciones, pero pues funciona también perfecto utilizar las plantillas que ya tiene Word o que tiene PowerPoint. ¿Tienen alguna inquietud acerca eh, de esto de la infografía? Y bueno, dense una vuelta ahí en el espacio de avisos, que les digo que ahí les compartí el PowerPoint que tiene plantillas para hacer infografías, que seguro también les pueden ser muy útiles. Entonces, pues de esto trata la primera actividad integradora, de crear una infografía. Ah, y tenemos la actividad integradora 2, que se llama periodo de guerras. Y para elaborar esta segunda actividad hay que revisar 3 recursos, que son el interactivo periodo entre guerras, el PDF, tipos de crisis económicas, y el otro interactivo de regímenes totalitarios. Entonces, pues ustedes revisan los recursos, toman notas, hacen lo que deban hacer para tener la información más importante, y entonces pues puedan hacer lo que nos pide la actividad, y la actividad nos pide 3 cosas. En este caso no va a ser en PDF, va a ser en Word. Eh, Pide que diseñen un mapa mental del tema periodo entre guerras, donde incluyan las características sociales, políticas y culturales de ese periodo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. La segunda cosa que pide es redactar un resumen sobre la Gran Depresión. Y
finalmente pide crear una historieta o cómic sobre algún régimen totalitario que sea de su interés, ya sea el fascismo, el nazismo o el estalinismo, uno de estos, donde hablen de el líder del régimen y las características de su gobierno. Y entonces, bueno, estas tres actividades pues las deben de tener en un documento de Word que incluya las referencias bibliográficas. Em, y entonces, pues nos pide, como les decía primero, pues elaborar un mapa mental. Y el mapa mental, les digo, pues es también una estrategia de aprendizaje. Los mapas mentales nos permiten organizar la información para que nuestro cerebro pues pueda aprender más fácilmente. Hacer un mapa mental pues incluye que coloquemos una imagen al centro, una imagen que sea alusiva al tema y que del centro vayan saliendo ramas, ramificaciones, y cada una de esas ramas pues va a desarrollar un aspecto de ese tema central. Esas ramas pueden tener colores diferentes cada una para que sepamos que se refieren a un tema en particular, y pues los mapas mentales están hechos con poco texto y imágenes, de manera que tenga imágenes y palabras clave. Y además deben estar organizadas en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, pues de arriba hacia la derecha y dando la vuelta. Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo, valga la redundancia, de un mapa mental sobre los sistemas del cuerpo humano. Y entonces viene primero el sistema circulatorio y tiene ahí una imagen de los órganos que incluye el sistema circulatorio y dice pues para qué sirve, sus funciones, dice cuáles son sus órganos, el corazón, los vasos sanguíneos, los pulmones, y viene un dibujo del corazón. Y dice también cuáles son las enfermedades que se pueden tener en este aparato circulatorio, en este sistema circulatorio, que son la angina de pecho, la hipertensión y el infarto. Luego habla en el azul del sistema respiratorio y tiene la imagen del sistema respiratorio. Y lo mismo dice para qué sirve, cuáles son sus órganos, los bronquios, la tráquea, la boca, los pulmones, eh, y las enfermedades que se pueden tener en el sistema respiratorio: influenza, virus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Luego, en el verde habla sobre el sistema digestivo y también su función, sus órganos, sus enfermedades. En el naranja tiene el sistema muscular, su función, los tipos de músculos. Ay, eh, Luego viene en un azulito acuamarina, digamos, el sistema endocrino. Y vienen las glándulas, cuáles son, sus funciones y sus enfermedades. Y finalmente viene el sistema nervioso en amarillo, y también tiene sus funciones, los órganos, y las enfermedades que se pueden tener en el sistema nervioso. Y como vemos, entonces tiene un tema central, ramas alrededor, y esas ramas todavía tienen otras subramificaciones con textos y con imágenes. Entonces, pues eso es un mapa mental. Este es un ejemplo de un mapa mental. Y para elaborarlos, pues puede ser que ustedes lo hagan eh, a mano, muy bonito, con colores en una hoja blanca, ¿no? Y le tomen su foto y lo peguen en su documento de Word, puede ser así, ¿sí? Eh, o puede ser que utilicen alguna aplicación como las que les comparto ahorita aquí en pantalla, o que lo hagan en Word o que lo hagan también en PowerPoint. Em, no sé si tengan ustedes alguna inquietud acerca de qué son los mapas mentales, cómo se hacen. No, tutora, todo perfecto, todo claro. No, facilitadora, gracias. Ok. Em, a mí para hacer mapas mentales me gusta esta aplicación que se llama Google, que es de Google justamente. Eh, Está bien fácil de usar y utiliza esta misma estructura de una idea central y muchas ramitas de colores. eh, y entonces, bueno, les invito a que la exploren para que puedan hacer su mapa mental. Recordemos que el mapa mental es sobre cómo fue el periodo entre las dos guerras mundiales.
Em, y la actividad, además de hacer el mapa mental, nos pide elaborar una historieta o cómic. Seguramente todos ustedes han leído una historieta o un cómic como Las aventuras de Capulinita o em, algo de superhéroes o Mafalda, eh, Memín Pinguín, ¿no? Seguramente han leído algún tipo de historieta o cómic. Es una de las formas de la literatura que nos gusta mucho a la mayoría de las personas porque pues incluye elementos graciosos, dibujitos coloridos y situaciones. Y entonces las historietas o cómics pues lo que buscan pues es narrar alguna situación. Hay personajes, hay diálogos, suelen usarse cosas divertidas y para aprender pues nos sirve también eh, porque bueno pues podemos recrear algún hecho, algún evento histórico a través de una historieta y esto nos ayuda a que no sea tedioso aprender sobre el tema y a que pues luego lo podamos recordar mejor. El ejemplo que yo les pongo aquí, bueno, es sobre un tema del que hice un ensayo alguna vez de mamíferos mexicanos en peligro de extinción. Y entonces, luego de haber hecho el ensayo, elaboré una pequeñita historieta y entonces, pues solamente son dos personajes, son un osito panda y un búho, eh, pero que están platicando pues muy preocupados por esta situación de que hay especies de animales mexicanos que ya no tenemos como son los osos pardos y los lobos. Eh, entonces, pues de esto trata el elaborar una historieta o un cómic. Yo, el de animales en peligro de extinción, eh, híjole, no apareció ¿cómo se llama? La aplicación, pero se las compartí ayer en el espacio de novedades. A ver si está. eh, a ver si no ya me sacó del aula. Déjenme, me da acceso al aula otra vez. Am, mm, ahora les comparto la pestaña. Mm, ahí está. En el foro de novedades, en el espacio de novedades, les compartí un pequeño comentario que se llama Elaborando una historieta o cómic. Y entonces viene la explicación de para qué sirve, viene una entrada a un blog en el que también explico un poco sobre el tema. Y luego vienen 4 aplicaciones en las que pueden ustedes elaborar historietas. Yo esa de los animales en peligro de extinción la hice aquí en Make Believe Comics. Ahí vienen los animalitos y los puedes acomodar, viendo hacia un lado, viendo hacia el otro, llorando, sonriendo, y tiene las nubes de texto para que pongas los diálogos y puedes poner, como vieron en esa historieta, son 3 viñetas o recuadros de información. Entonces, esta la hice aquí en Make Believe Comics. Pero, pues, por ejemplo, Canva, la aplicación que ya revisamos, tiene plantillas para hacer cómics. Y entonces pues pueden ustedes usar una plantilla de allí o utilizar Pixton o Write Comics también para hacer su historieta o su cómic. Y en este caso, la historieta pues debe de ser sobre uno de los regímenes totalitarios estudiados, ya sea el régimen nazi o el estalinismo o el fascismo. Y bueno, esta actividad además pide pues hacer un resumen. Sobre el resumen pues no he colocado una diapositiva porque pues es algo que seguramente todos ustedes ya saben hacer, es reducir la información hasta un 25% de la información y además pues explicar solamente las ideas clave utilizando nuestras propias palabras, ¿verdad? No cortando y pegando datos, sino viendo qué es lo más importante y luego pues buscando sinónimos u otras formas de decir
lo mismo para que el resumen pues sea de mi autoría. Entonces, yo creo que con el resumen pues no hay mucha duda, o sí, alguien tiene alguna inquietud. ¿Sí ha quedado claro lo que se solicita en estas dos actividades integradoras? Sí, sin problema, personalmente hablando. Ujú. Muchas gracias. Sí, claro que sí, tutora. Gracias. Ah, les decía acerca del foro aprendiendo, pues que es muy importante que ingresen a él y que revisen lo que van aportando sus compañeros y que ustedes también puedan hacer aportaciones para que posteriormente de allí puedan recuperar ideas que les sean de utilidad para su proyecto final y también para la actividad uno, ¿verdad? Para hacer su infografía y hablar de estos avances tecnológicos y científicos de la época, pues ahí pueden encontrar muchas muy buenas ideas ustedes también apoyar pues dejando ideas. ¿Por qué? Bueno, pues porque el foro justamente en esta semana habla de compartir avances científicos y tecnológicos y vienen unas preguntas allí de guía. Y bueno, les decía, sí es importante hablar sobre el proyecto integrador porque estas dos actividades integradoras más las de semana 2 y semana 3 pues les van a ayudar a poder desarrollar su ensayo. El proyecto integrador pide hacer un ensayo que sea de 5 páginas, mínimo, ¿no? 5 cuartillas, sobre los orígenes de la política internacional actual y sus repercusiones en la vida cotidiana. Eh, entonces, pues tendrán que hablar en su ensayo de la segunda revolución industrial, pues, ¿qué nos dejó? Esos avances que se dieron, pues tuvieron impactos positivos y también impactos negativos en la vida tal y como la conocemos hoy. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pues también fueron acontecimientos que tuvieron consecuencias. Y esas consecuencias, pues es el mundo tal y como está conformado hoy día. Eh, en la siguiente semana van a revisar la caída del muro de Berlín y en la semana 3 vamos a hablar sobre México. Entonces, pues un ensayo, ¿de qué se trata? Se trata de investigar sobre los temas, de comprender los temas y entonces explicarlos utilizando nuestras propias palabras y colocando también argumentos. Podemos colocar opiniones personales em, y cómo ha repercutido cada uno de estos acontecimientos en el mundo actual. Eh, por ejemplo, tenemos que en, en, en cuestión de la segunda revolución industrial, que es con lo que inicia eh, nuestros recursos, ¿verdad? Pues tenemos que hubieron situaciones importantes que han impactado, ¿verdad? Teníamos que había una primera revolución industrial en donde pues se empezó a producir y se empezó a producir en masa eh, donde empezaron a existir fábricas y en esas fábricas pues empezaron a desarrollar productos y que llegó un momento en que esos productos pues ya no eran adquiridos por nadie en el lugar en donde estaba la fábrica, o sea, no por nadie, más bien no todos se podían adquirir, ¿verdad? Entonces había un excedente, había sobreproducción, esos productos no se podían colocar en el mercado. Entonces, pues eso lleva a que se tenga que despedir personal, ¿verdad? Para poder producir menos y para poder hacer frente a los costos. Entonces, pues eso no ayudaba a las empresas a crecer, a las fábricas a desarrollarse, a crecer. Y entonces lo que hacen, bueno, tienen que desarrollar, tienen que innovar para poder colocar ese excedente de producción en otro lugar. ¿Y qué es ese otro lugar? Pues en otros países. Pero para poder llevar las mercancías a otros países, pues se necesitaban avances tecnológicos. Y entonces hubo que utilizar el barco de vapor, hubo que utilizar el ferrocarril para poder transportar las mercancías y poder hacerlas llegar a otros países. Ahí dio inicio el comercio internacional. Eh, y el comercio internacional pues resulta beneficioso para las naciones porque, bueno, vendes tus productos en el extranjero, por supuesto recibes ingresos
eh, en cantidades importantes que hacen crecer la economía de tu nación. Y así se pueden seguir creando empleos y se pueden seguir abriendo fábricas y entonces el ciclo económico sigue, sigue avanzando. Eh, entonces, pues por eso se da esta segunda revolución industrial, para avanzar, para mejorar aquello que estaba estancado en la primera revolución industrial. Y entonces hay inventos, hay avances tecnológicos, avances científicos, ya dijimos pues esto de los medios de transporte, el barco de vapor, la locomotora para poder transportar las mercancías. Eh, el crear químicos que sean utilizados para conservar mejor los alimentos, ¿verdad? Para poder enlatar los alimentos y que puedan ser transportados. Pues, el tiempo de transporte, por supuesto, era largo, no era como ahora que es todo muy rápido. Eran bastantes días, semanas en la mercadería en tránsito. Y entonces para que pudiera conservarse, pues tuvieron que idearse maneras de ponerles conservadores, exactamente. Eh, y entonces, pues tienen que inventar, ¿verdad? Estas sustancias, estos aditivos. También se crean sustancias para abonar, ¿verdad? La tierra y que la agricultura, pues, pueda haber mayor producción, mayores cosechas, alimentos que además, pues, fueran eh, más de mayor calidad para que pudieran venderse en el exterior. Eh, pues ya se deja de utilizar todo a base de carbón y entonces empiezan a utilizarse las maquinarias a base de electricidad y a base de derivados del petróleo. Perdón, también en estos avances científicos de los químicos, pues se crean las vacunas y con esto, pues aquella gran cantidad de personas que fallecía por tuberculosis, pues ahora ya tiene esperanza de vida. Y esto lleva también a que pues haya, la gente no muera tan joven, es decir, se incremente, ¿verdad? La edad, eh, la esperanza de vida de las personas. Pues esto lleva también a una explosión demográfica, ¿no? Un crecimiento natural de la población. Eh, entonces, bueno, pues tiene varios puntos positivos y tiene también situaciones que no lo son tanto, como el hecho de que esta nueva clase social que aparece, que es la de la burguesía, pues cuentan con mucho efectivo que pueden poner a circular en la economía, ya sea eh, pues prestándole dinero a los demás, ¿no? Financiamiento, convirtiéndose en banqueros, o bien invirtiéndolo para abrir nuevas fábricas, para adquirir maquinaria. Entonces, pues los burgueses se van haciendo cada vez más y más ricos, mientras que los pobres pues siguen siéndolo. Los obreros tienen condiciones de trabajo precario, trabajan muchas horas, no tienen días de descanso y con un sueldo que no les alcanza para vivir. Y entonces, bueno, todos en la familia tienen que ayudar, los niños trabajan en las fábricas, no había restricciones en cuanto al trabajo infantil. eh, y entonces, pues no iban a la escuela y entonces, pues el nivel educativo era muy bajo, había mucho analfabetismo y sabemos que la educación es la forma en la que se pueden desarrollar los pueblos. Eh, las naciones desarrolladas, los países más ricos, pues tienen a su población con un buen nivel educativo y esa población bien educada, pues puede crear, puede innovar, puede desarrollar tecnología, medicamentos, químicos. em, y entonces, bueno, pues todo eso colocarlo en el mercado e influir en su economía, desarrollar su economía y entonces pues les va bien a los ciudadanos de los países desarrollados. Mientras que los países en desarrollo, que se llaman, ¿no? Los países pobres, pues lo que ofrecemos es la explotación de nuestros recursos naturales eh, y la mano de obra barata, ¿no? En donde pues para atraer a estas grandes empresas les ofrecemos un paraíso, ¿no?
económico. Entonces, pues hay un salario mínimo bajo, hay condiciones laborales que no son justas y entonces pues se contratan a las personas por 4 meses, por 6 meses, para que no se genere antigüedad, para no inscribirlas a lo mejor en el IMSS o sí inscribirlas, pero pues no pueden generar la antigüedad suficiente para un crédito, en fin. Eh, entonces, pues las naciones más pobres lo que ofrecemos es eso, mano de obra barata y explotación de los recursos naturales y por esa razón, pues no somos países desarrollados. Entonces, el secreto está justamente en la educación. Quien tiene un buen nivel educativo, pues tiene acceso a un empleo mejor remunerado y eso le permite la movilidad social. Es decir, pues puedes atenderte mejor tú, atender mejor a tu familia. eh, las personas con un empleo bien remunerado pueden acceder a una vivienda, pueden acceder a un auto, pueden viajar, entonces están aportando con su consumo, están aportando a la economía del país, están haciendo crecer la economía del país. Y no solamente esa parte, ¿no? Sino también que las personas con alto nivel educativo, pues pueden, eh, las universidades, pues pueden desarrollar investigaciones, pueden desarrollar esto que dijimos, tecnología, aplicaciones, medicamentos, productos químicos, eh, y que eso es lo que hace que los pueblos se desarrollen. Justamente todo esto que estoy mencionando ahorita, pues lo estoy diciendo con mis propias palabras. Esto podría yo escribirlo en mi ensayo, ¿no? Yo ya revisé, digamos, el tema y luego, pues con mis propias palabras lo expreso en un ensayo. Expreso lo positivo y expreso lo negativo que han traído cada uno de estos hechos históricos. ¿Tendrán ustedes alguna inquietud? Todo bien, todo bien. Muchas gracias. Bueno, ya para culminar, miren, aquí le dejé el título de Foro Aprendiendo, pero no debe decir eso. Debe de decir eh, pues, recomendaciones generales. Y las recomendaciones generales pues son que, bueno, yo ya vi varios trabajos que he recibido y entonces pues sí están cumpliendo con que sus trabajos pues tienen una portada, un formato que es visualmente atractivo y entonces que dota sus trabajos de profesionalismo. Recordemos que estamos en un nivel medio superior que pues solicita que tengamos una presentación de los trabajos pues, adecuada, a un buen nivel académico. Que por favor revisen la ortografía, recuerden que la rúbrica califica en una parte, en un apartado de la rúbrica se califica la ortografía, entonces por favor que revisen la ortografía antes de su envío definitivo, que pues traten de usar letras de un tamaño uniforme, que eviten, por favor, copiar y pegar información. Recuerden que deben de explicarlo todo con sus propias palabras. Lo que es importante aquí es conocerles a través de lo que ustedes entendieron, de lo que ustedes opinan, de lo que ustedes eh, pueden aportar. Copiar y pegar información pues no nos resulta útil a nadie. Y finalmente, pues que revisen la rúbrica de cada actividad, porque en cada rúbrica pues se especifica exactamente qué es lo que se va a calificar. Y no me queda nada más que pues preguntarles si hay alguna duda. De lo contrario, pues agradecerles mucho su asistencia, su participación y reiterarles, bueno, que estoy para apoyarles a través del mensajero del aula con mucho gusto. Y en mi correo electrónico personal también, si lo necesitan. Cuídense mucho y pues mucho éxito. Gracias por contestar. No tienen dudas. Gracias, Miss, todo muy bien explicado. Qué bueno. Muchísimas gracias. Gracias, no tengo Realmente, dudas, todo bien. gracias. Igualmente, excelente noche. Hasta pronto.